Mis queridos hermanos, estamos aquí desde la Iglesia Adventista Hispana de Quín, llegando a ustedes mediante este medio, a las diferentes personas que nos atienden en nuestra comunidad y en sitios distantes. El tema que tenemos para hoy es un tema maravilloso y nos define muchas de las partes que podemos decir importantes dentro del libro de Mateo. Y el tema de hoy es Señor de judíos y gentiles. Como hemos visto anteriormente, Mateo nos plantea a Jesús en su ministerio desde el punto de vista de enfocarlo hacia los judíos, ¿no es cierto? Pero ahora se abre esa ventana y también llega al resto de personas, a los gentiles, bajo la misma consideración. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar en esta lección. Yéndonos a nuestro versículo para memorizar, yo lo puedo tomar como un anuncio de la misión de Jesucristo, porque nos dice Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Las naciones también son los gentiles bajo otras traducciones. El ministerio de Jesús fue dirigido con mayor énfasis desde luego al pueblo de Israel bajo este contexto de Mateo. Sin embargo, nos muestra, Mateo 15:24, nos habla de una manera directa y Jesús dice, yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, primero, su radio de acción está dentro del pueblo inmediato, dentro del pueblo mismo de Israel, y de esta manera es que se dirige el Señor en este pueblo escogido para irradiar poco a poco, radio tras radio, a todo el mundo, en su misión especial de su salvación. Dios eligió a Israel para bendecir por medio de él a todos los pueblos de la tierra. Es así la manera que escogió el Señor. Israel no era el único por el que Dios estaba interesada, ¿no es cierto? Dios no venía a salvar únicamente a su pueblo de Israel, sino a salvar a toda la raza humana. Pero era de allí donde partía este medio de salvación, porque Dios había escogido ese pueblo como su modelo para mostrarlo al resto de las naciones. Por medio del Mesías que surgiría de Israel, Dios alcanzaría a todo el mundo. Ese era el plan. Isaías 42:7 nos dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en las tinieblas. Nos dice Isaías de esta manera y nos da a entender la manera precisa en que Mateo nos lleva a este momento en que Jesús está obrando exactamente de esta misma manera. Alimenta a los hambrientos. Jesús multiplica 2 peces y 5 panes para 5,000 personas. Y es ahí como nos muestra cómo alimenta el Señor a su pueblo. Mateo 24:21 nos dice, y los que comieron eran como 5,000, sin contar a las mujeres y los niños. Hace un gran milagro delante de una gran multitud. Todos lo vieron, todos lo observaron y todos juntos se beneficiaron de este maravilloso acontecimiento. Para comprender uno de los actos conocidos del ministerio de Jesús, tenemos que analizar el contexto de lo que estaba sucediendo allí. Y nos tenemos que remitir necesariamente a Herodes, quien hace matar a Juan el Bautista. Los discípulos llegan entonces en una condición de desánimo con esta noticia. Esto debió producir un gran desengaño en sus corazones y un gran momento de desilusión, y por esta causa Jesús decide motivarlos mediante este milagro esplendoroso en el cual todos fueron testigos. Así que a pesar de que la noticia de la muerte de Juan el Bautista los había sumido en un dolor personal, Jesús los restablece en una confianza plena, ahora en su nuevo líder, en Jesús mismo, haciendo lo que Él puede hacer, lo único que Él puede hacer. ¿No es así? Jesús cambia esos corazones desilusionados y desmotivados, y ahora en ellos aparece la confianza, la fe,
al apreciar este maravilloso milagro delante de toda la multitud. Los judíos recordaron también el momento del alimento del maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto. Y según su tradición, ellos creían que el Mesías vendría en ocasión de la Pascua. Todas estas cosas estaban dando un Mesías que ellos suponían que atendería sus necesidades, los libertaría del yugo romano y los colocaría como por encima de todas las naciones en ese momento. La multitud se sintió desmotivada a lo que hizo Jesús como su rey. Ellos querían hacer a Jesús como su rey, como su líder. Veían que la presencia del Mesías estaba delante de ellos de acuerdo a lo que ellos tenían su concepto. Pero Jesús no había venido para ser rey. Jesús no había venido para ser rey. Pero muchos, cuando vieron sus expectativas truncadas e insatisfechas, se alejaron de Jesús y lo abandonaron. Y no entendieron la verdadera misión del Salvador, pues Él vino a hacer muchísimo más que lo que ellos apreciaban en su ilimitada experiencia terrenal. El Señor de toda la creación nos lleva entonces Mateo 14, 22 a 23, y allí podemos leer precisamente en el versículo 22 que nos dice: y luego Jesús hizo entrar a sus discípulos en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a las multitudes. Esto ocurre después de dar de comer a toda esta cantidad de gente. Jesús le dice a sus discípulos: súbanse a la barca, crucen el mar y nos encontraremos allá. Ellos no querían hacer esto, se sentían que no debían dejar a Jesús solo, pero Jesús quería proteger a sus discípulos de condiciones que todavía no sabrían manejar. Él los cuidaba. Protestaron, pero Jesús habló con autoridad como nunca lo había hecho, y ellos decidieron obedecer. Mateo 14, 24 nos dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ellos, a pesar de ser unos expertos marineros, expertos pescadores, estaban allí frenteando las inclemencias del temporal, cuando se dieron cuenta que Jesús caminaba sobre las aguas y iba hacia ellos. Los discípulos se asustaron, pues no sabían distinguir en medio de esa borrasca y pensaban que era un fantasma. Pero Jesús les dice en Mateo 14, 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Éxodo 3, 14 nos recuerda este yo soy, porque allí nos dice: yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado, dice Moisés. ¿No es así? Jesús mismo dice: yo soy, es el nombre de Jesús, de Dios, es el nombre mismo de Dios quien estaba aclarando el nombre mismo de Dios, y el Señor está en ese momento en control de toda la naturaleza. El Señor está en control de la naturaleza y también en control de nuestras vidas. Pero Pedro grita: sálvame, Señor, en Mateo 14:30. Se sintió indefenso como cada uno de nosotros ante lo que sucede delante de nosotros mismos en cada problema en este mundo. Nos sentimos indefensos, incapaces, pero tenemos aquel que todo lo puede. Tenemos a Cristo Jesús que va a nuestro rescate, y Él coloca su mano sobre Pedro y los saca de allí. Y tenemos a nuestro Creador, a nuestro Salvador, siempre atento a nuestras necesidades y a nuestro cuidado. Nos llevamos entonces al corazón hipócrita de aquellos fariseos y saduceos, de lo cual nos habla en Mateo 15, del 1 al 20. Jesús tiene una contienda con los dirigentes religiosos acerca de la comida que contamina y que no contamina. ¿Por qué? Esto surgió porque los discípulos llegaron hambrientos y no se lavaron las manos. Ellos tenían unas condiciones de reglas que habían llevado a las tradiciones y ponían penosas condiciones hacia los seguidores, y Jesús entonces condena esta dureza bajo esta condición de reglas impuestas, pues muchos de ellos tampoco las cumplían. Ellos las imponían, pero tampoco las cumplían, pero hacían ver en otros que estaban siendo
inapropiados en su forma de ser. Hipócritas, les dice Jesús, pues quieren ver las fallas de otros mientras son ciegos a sus propias fallas. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vamos entonces a la parte que nos dice migajas en la mesa, Mateos 15, 21 y 28. Jesús deja la región de los judíos y entra ahora al área de los gentiles, frente a una mujer cananea que imploraba por la salud de su hija, diciendo: Jesús, hijo de David. Ahí vemos cómo esta mujer corrobora la jerarquía y la descendencia de Jesús de la raza judía, pero quiere pedir ser incluida dentro de los beneficios y las gracias que este Salvador traía para toda la humanidad. Jesús le responde: yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Debo empezar por mi casa. Y le dice además: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Parece fuerte esta expresión, dice el Señor. Los judíos se referían a los gentiles como perros. Jesús usa el término, pero de una manera afectiva, un poco más suave, porque se refiere a perrillos, a cachorros. Vemos la prioridad de Israel en este plan divino. Sin embargo, el Señor no ignoró esta petición y Jesús dignifica a la mujer, y quien va con su hija sana y su fe plena en el Hijo de David. Una nueva conversa para la cristiandad que venía de los judíos. De los gentiles. El Señor va integrando su pueblo. Señor de los gentiles, nos dice en Mateo 15, 29 y 39. Nosotros podemos ver que hay dos tipos de alimentaciones de multitudes. Alimenta en dos momentos diferentes a las multitudes. La primera es dirigida a los judíos, donde de 5 panes y 2 peces alimenta 5,000 hombres, más las mujeres y los niños de los judíos. Y la segunda a los gentiles, donde de 7 panes y unos pececillos alimenta a 4,000. También el milagro se dio para los judíos como se dio para los gentiles. Esto nos lleva a pensar que Jesús tiene compasión por igual de todos. Jesús estaba sacando tanto a gentiles como judíos de su zona de comodidad con la universalidad del Evangelio. Todos somos llamados a recibir los beneficios del Evangelio, tanto judíos, griegos, gentiles y cualquier persona que pueda existir en este planeta. Jesús está presto a llamarlo para que se beneficie de esta gran regalo que Él nos ha dado en su plan de salvación. El plan de Dios siempre ha sido atraer a todos hacia Él. Vamos a mirar qué nos dice Amós 9:7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Catfor y a Kir de los amorreos? El Señor nos muestra que también protegió al pueblo de Israel, pero también protegió a los filisteos y protegió a los de Kir de igual manera. Dios ha estado interesado no solo en Israel, sino en todos los pueblos desde los principios del mundo. El amor de Dios por todos los pueblos es uno de los principales mensajes de la cristiandad. Todos somos pecadores y ninguno tenemos esperanza fuera de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre y Señor de bondad, gracias te damos porque tu palabra es un torrente de vida y una vida que nos das en esperanza bajo tu santísima bendición, Señor. Gracias, Señor, por ser como tú eres y tenernos como lo más importante en tu forma de actuar. Gracias, Señor, por ese plan de salvación. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas que nos brindas en tu libro santo. Y permite, Señor, que nosotros tengamos un corazón blando para acoger todas esas enseñanzas, guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón y volverlas regla de conducta para ser fieles a tu palabra y a creer verdaderamente en ti.
Señor, todo lo pedimos por tus méritos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.